Escribió en 2013 la periodista asturiana Ángeles Caso un texto que seguro que muchos de ustedes conocen, titulado Lo que quiero ahora. Voy a recordar solamente un fragmento. Será porque 3 de mis más queridos amigos se han enfrentado inesperadamente estas Navidades a enfermedades gravísimas. O porque, por suerte para mí, mi compañero es un hombre que no posee nada material, pero tiene el corazón y la cabeza más sanos que he conocido y cada día aprendo de él algo valioso. O tal vez porque a estas alturas de mi existencia he vivido ya las suficientes horas buenas y horas malas como para empezar a colocar las cosas en su sitio. Será quizá porque algún bendito ángel de la sabiduría ha pasado por aquí cerca y ha dejado llegar una bocanada de su aliento hasta mí. El caso es que tengo la sensación, al menos la sensación, de que empiezo a entender un poco de qué va esto llamado vida. Casi nada de lo que creemos que es importante me lo parece. Ni el éxito, ni el poder, ni el dinero, más allá de lo imprescindible para vivir con dignidad. Paso de las coronas de laureles y de los halagos sucios, igual que paso del fango de la envidia, de la maledicencia y del juicio ajeno. En parte, al menos en parte, esto algo tiene que ver con la entrevista que vamos a realizar hoy en Voces de la Región. Comenzamos. Buenas tardes, señoras y señores. La verdad es que no tengo claro si la frase es atribuible a Kipling o a Borges, pero fue uno de los dos el que dijo que el éxito y el fracaso son 2 grandes impostores a los que hay que tratar con indiferencia. Me parece un pensamiento brillante y seguramente si lo lográramos llevar a la práctica encontraríamos ese centro de gravedad permanente al que le cantaba hace años Franco Battiato, y es posible que nos ayudara a salir de esa montaña rusa de emociones y de pensamientos que unas veces nos eleva al cielo y otras veces nos hunde en la miseria y que además causa serios problemas en un sector importante de la población. Hoy vamos a hablar de la preocupación reinante en el colectivo de los psicólogos por el aumento de trastornos de la salud mental de la población en general y en los adolescentes en particular. Hemos invitado para ello a María Fuster, que es la decana del Colegio Oficial de Psicología de la región de Murcia. María, buenas tardes. Buenas tardes. Los profesionales de la salud mental, los psicólogos en este caso, también los psiquiatras, llevan un tiempo alertando del aumento que decíamos que se está experimentando en trastornos relacionados con la salud mental, y la escasez de profesionales para abordar esta avalancha. Según su criterio, según su conocimiento, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es un tema complejo, ¿no? Estamos viviendo tiempos difíciles, una época muy compleja. Empezó con la pandemia, ahora viene la guerra de Ucrania, pero previamente ya partíamos de unos datos muy preocupantes en salud mental en general, ¿vale? En poblaciones específicas y más vulnerables. También estaba, podríamos decir, que el indicador, la señal de alarma, pero ahora ya con la crisis sanitaria vivida, 2 años de pandemia y pensando que ya íbamos a salir, ha venido también otro periodo de incertidumbre que se añade, como es la guerra en Ucrania, con lo cual estamos tocando pilares básicos, estamos tocando la economía, estamos tocando los puestos de trabajo, los temas de subsistencia para la gente y por tanto los niveles de estrés continúan altos, importantes y producen angustia y producen muchos problemas de salud mental. Atribuir únicamente a estos hechos que ahora mismo son circunstanciales pero bastante asentados, pues sería quedarnos escasos. También tenemos una sociedad compleja, una sociedad basada en el rendimiento, una sociedad sin tiempo y sin espacio, que va muy rápida, con un desarrollo tecnológico que no nos ha dado tiempo a asimilar desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, y en donde un cambio sucede a otro a una velocidad vertiginosa y en donde no nos ha dado tiempo a ir adaptándonos a todos los grandes cambios tecnológicos que se han ido introduciendo y que han cambiado la forma de relación de las personas y, como muy bien decías en la introducción, la forma de entender dónde ponemos la importancia de las necesidades y cómo ordenar las prioridades, ¿no?
Entonces, sin ánimo de asustar a nadie, que no se trata de asustar, pero tampoco de ocultar la realidad, es verdad que esta alarma de la que hablamos es una alarma fundada. Están pasando cosas preocupantes que hay que atender. Eso es indiscutible. Exacto. Es así porque los datos están ahí para algo, ¿no? Las investigaciones se realizan, los observatorios existen para poder ir detectando cuáles son las necesidades de la población. Las planificaciones son importantes, se basan en esa detección de necesidades y en función de eso se tienen que hacer las políticas públicas. Entonces, desde hace muchos años estamos viendo, por ejemplo, la tasa de suicidios, cómo ha ido aumentando desde los años 80 hasta la actualidad. Los últimos datos que tenemos son de 2020 y habla de un aumento del 60%. Estamos hablando de la primera causa de muerte, de causa externa de muerte, con lo cual son cosas que tenemos que tomar nota, tenemos que ver qué está pasando para precisamente planificar con políticas públicas adecuadas y dar una respuesta a poblaciones especialmente vulnerables, pero también a la población en general. Dentro de las poblaciones especialmente vulnerables están los adolescentes y eso es uno de los motivos de preocupación de los profesionales de la psicología, ¿verdad? Totalmente. Adolescencia o juventud es tenemos que tener una especial mirada, por definición son poblaciones vulnerables precisamente por características evolutivas, están en procesos de maduración y es muy importante lo que hacemos y cómo lo hacemos en estas etapas. Por tanto, también es importante lo que hacemos con los niños. Es importante que tengamos una mirada a nuestra infancia porque en función de los pilares que vayamos estableciendo a lo largo de su desarrollo, pues vamos a tener indicadores de mayor o menor dificultad y a eso también tenemos que estar atentos. Y son los datos los que nos van diciendo que efectivamente nuestros jóvenes tienen problemas y esos problemas tienen distintas caras. Ya estemos hablando de salud mental o estemos hablando de procesos de socialización. Es decir, cuando un niño empieza a tener problemas en asistir al colegio y empieza a faltar a clase o tiene un fracaso escolar, ya son datos importantes que tenemos que empezar a mirar. O cuando unos padres empiezan a separarse y el niño hace un proceso sintomático de bajada de rendimiento escolar o de estar más triste porque en realidad tiene ahí un proceso de duelo que tiene que afrontar con la pérdida o la separación, pues evidentemente habrá que estar atentos. Dependiendo del contexto, de la situación, de la problemática que le acompañe, pues esa mirada tiene que existir. Nosotros lo que defendemos es que tiene que haber profesionales en los contextos adecuados y esos profesionales tienen que tener esa sensibilidad, esa especial mirada para que los adultos responsables de los jóvenes o de los adolescentes o de los niños puedan acudir al asesoramiento y también la infancia o adolescencia pueda ser atendida adecuadamente de forma inmediata. Lo que no puede ser es lo que está ocurriendo, es decir, tener que esperar a tener una patología para ser atendido a salud mental y de la forma que está ocurriendo. Estamos teniendo un colapso de los servicios, en este caso de salud mental, porque es imposible atender la cantidad de población que está siendo derivada, sencillamente porque no hay otros servicios de atención psicológica más que los especializados desde la psicología clínica, claro. Ha mencionado algunos puntos que ahora nos adentraremos en ellos, pero yo quería preguntarle, hombre, no le voy a pedir que nos enumere todas las patologías que se presentan, pero ¿cuáles son los problemas más comunes que se están presentando? Estábamos hablando de los adolescentes. Sí, normalmente, vamos ahora, el síntoma estrella de nuestra época es la ansiedad. Y a través de la ansiedad van entrando también las sintomatologías depresivas, pero en adolescencia y en juventud están tomando una especial relevancia las autolesiones, el tema de los trastornos de alimentación con unos datos muy alarmantes y después pues todo lo que pasa a ideación suicida con gestos o realmente suicidios consumados, ¿no? Es decir, empezamos desde lo más leve, hay un gradiente de gravedad y de importancia y bueno, pues dependiendo del caso, porque esto varía siempre mucho según el caso, pues se necesita un tipo de atención u otra. Estamos hablando de los adolescentes, pero es que ni los adolescentes ni los adultos
no sé yo si estábamos o estamos preparados para digerir mental y emocionalmente todo lo que está pasando. Usted lo ha mencionado antes, ha mencionado el tema de la pandemia y el tema de la guerra, pero habría que sumar, por ejemplo, antes de la pandemia, las crisis económicas que estaban causando serios problemas en muchas familias, ¿no? ¿Estamos preparados, adolescentes, adultos, población en general, para digerir este tipo de cosas? Yo creo que un poco lo que tú señalas es como dos puntos de inflexión muy importantes con las dos crisis económicas que llevábamos arrastrando. Puntos de inflexión porque supusieron una ruptura del estado del bienestar, al menos en esos niveles de estabilidad que conocíamos. Y ahí, a partir de ahí, se produce esa ruptura, esa alteración, ¿no?, un poco de lo que son las condiciones de normalidad, y las familias se ven expuestas a un estrés muy importante. Pero no solo las familias, sino también todos los recursos que estaban asociados al sistema de protección, que sustentaban a personas mayores, a lo mejor personas dependientes o discapacidad, etcétera. ¿Qué pasa? Que con las crisis económicas todo eso se ve afectado, se ve, podemos decir que muchos recursos reducidos y algunos incluso desaparecen, y no se ha llegado a recuperar aquel nivel. Por tanto, si a eso suman la complejidad también de lo que decíamos antes, ¿no?, la introducción de todo el tema de Internet, de las redes, los cambios que sufren las familias, mayor niveles de estrés en el hogar, problemas con la conciliación, es decir, la sociedad se empobrece, eso supone trabajar más por menos, y eso se nota en la estabilidad del hogar, en la tranquilidad. Y si como decías al principio, si no tenemos claras cuáles son nuestras necesidades y dónde queremos poner el foco de lo importante, y tampoco tenemos ni tiempo ni espacio para poder sacar y disfrutar de lo importante, pues entonces los desequilibrios empiezan a ser ya muy graves. El texto que hemos leído de Ángeles Caso al principio lo que viene a decir, o al menos eso deduzco yo, es que un poco la experiencia vital, la vida vivida, el camino recorrido es el mejor escudo. Pero Exacto. claro, cuando uno tiene 14 o 15 años no tiene todavía ese escudo completamente formado, ¿no? Un ejemplo muy interesante ha sido en la pandemia, ¿no?, la respuesta de muchas personas mayores. Han estado en unas condiciones de aislamiento terribles que muchos han llevado de una forma muy negativa y muy mal, pero sin embargo han tenido una capacidad de resistencia a esa frustración muy importante, y es por la experiencia vivida, por esa tolerancia, ¿no?, y por saber poner perspectiva a las circunstancias. Afortunadamente, por poner alguna nota positiva, afortunadamente la población en general acude cada día, y además con más confianza y con menos retraimiento, a buscar la ayuda de profesionales y a buscar la ayuda de un psicólogo. Quizá no todavía con la fluidez que debería ser, pero mucho más de lo que lo era hace algunos años. Pero, como usted decía, no basta con ir al psicólogo, sino que a veces sería interesante que el psicólogo esté en aquellos puntos donde puede ser requerida su asistencia en un momento determinado. Estoy hablando del caso de la escuela, ¿no? Ustedes creen, y es muy razonable pensarlo además, que se debería crear en los centros educativos una especie de unidad psicológica de atención inmediata cuando se presente un problema, ¿no? Sí, yo creo que en esa lógica, ¿no?, es fundamental que cuando un niño presenta los primeros síntomas, y los síntomas son de malestar, que permiten establecer una diferencia entre el antes y el después, que antes estaba más o menos bien, iba en su desarrollo y podía conseguir esos criterios mínimos de aprendizaje, etcétera, o de inclusión dentro del aula, es decir, que tenía sus amigos, sus relaciones, etcétera. Cuando ya empiezan a ver las primeras alteraciones o estamos viendo, pues ahí se puede intervenir. Si tengo un profesional que tiene esa mirada más específica, más especializada, capaz de explorar qué es lo que puede haber detrás de eso, vamos a poner los primeros remedios de la forma más adecuada y pudiendo intervenir pues con profesores, equipo directivo y por supuesto con la familia, pero siempre desde lo que es la promoción y la prevención del malestar, ¿no? No estamos en servicios especializados porque no hace falta. No patologizar a un niño, no llegar a un diagnóstico de trastorno mental es el mejor indicador de pronóstico, porque está dentro de la normalidad del desarrollo. Y que hayan dificultades y problemas es algo normal, que tenemos que vivir con normalidad, pero buscar los apoyos, como tú bien decías, y pedir ayuda también es un síntoma de salud mental. Y de hecho la gente lo hace, las consultas privadas están llenas. Lo que no puede ser es que tengas que tener un determinado nivel económico para acudir a un profesional
que te va a ayudar a mantener una salud mental. Entonces, en todos los sistemas de protección públicos tienen que estar los psicólogos, tienen que estar en esos centros educativos, pero igualmente tienen que estar en los servicios sociales, donde no estamos hablando del ámbito educativo, pero estamos hablando de poblaciones vulnerables, pero también de una prevención que se puede hacer, donde un padre pueda ir perfectamente a los servicios sociales y pedir la atención de un psicólogo, que de hecho ya hay, ¿no?, en la mayor parte de los centros de servicios sociales y están a disponibilidad de la población, pero igualmente en salud, en atención primaria, no esperar a tener la patología, sino poder acudir a tu centro de salud de atención primaria, porque ante los primeros, no digo los primeros síntomas de ansiedad, pero sí de que ya empiezo a no dormir, ya empiezo a tener problemas con mi alimentación, con el cuidado básico, pues yo pueda acudir a un especialista en donde realmente voy a poder ser atendido y voy a poder atajar de una forma rápida y eficiente pues lo que me está pasando. Y en el caso de la atención psicológica en la escuela o en el instituto, ustedes creo que han presentado a la consejería un plan, una propuesta. ¿Nos podría concretar un poco los ejes principales? La propuesta se basa en poder atender a tener como población diana toda la población del ámbito educativo. Es decir, fundamentalmente el alumnado, ¿no?, en primaria y en secundaria. La propuesta se basa en la idea de que, igual que tenemos unos departamentos o unos equipos de orientación donde hay orientadores que hacen una labor fundamental, o PTSC, o profesorado o pedagogía terapéutica, ¿no?, especialistas en determinados ámbitos del aprendizaje, pues se pueda tener la figura del psicólogo y esté cercana al alumnado. Entonces, de lo que se trata ahora mismo, porque es verdad que hay una serie de dificultades de tipo legal que tendrían que haber sido contempladas en la Ley de Educación, pero que como no lo han sido, lo que le hemos hecho es la propuesta de forma a modo de experiencia piloto, de poder, aquellas personas que han accedido a la orientación educativa pero con el grado o la licenciatura de psicología, puedan reconvertir sus funciones precisamente en atención psicológica, ¿no?, con las formaciones adecuadas de reciclaje que nosotros hemos presentado en ese sentido, ese proyecto, y con una serie de objetivos de atención centrados en la promoción de la salud y la prevención de determinadas sintomatologías para actuar. ¿Por qué? Pues porque la ansiedad tiene unos síntomas previos que pueden ser atendidos y no hace falta llegar a tener crisis de ansiedad. Cuando ya se tenga un trastorno configurado, evidentemente hay que atenderlo en el ámbito especializado de salud mental. Pero no, mientras cualquier problema o dificultad se puede atajar desde el centro educativo. Esa es la propuesta que le hemos hecho a la consejería. ¿Tienen algún feedback ya de la consejería? Todavía no nos han dado la respuesta, lo presentamos la semana pasada. Bueno, muy reciente. Exacto, y también lo presentamos a varias AMPAs y FAPAs de la región de Murcia con una acogida muy favorable. Queríamos testar si eso realmente era algo que preocupaba y era de interés de padres y madres, y efectivamente la acogida fue, yo diría que muy adecuada, muy acertada, o al menos esa es la devolución que nos han hecho, y en eso estamos, vamos a apostar, hemos pedido esa entrevista, nos han dicho que sí, la estamos esperando. Muy bien. Hablaba usted también de la falta de profesionales en el ámbito de la atención primaria, de la atención especializada. ¿De quién depende solucionar? Porque hemos leído los datos y creo que en la región de Murcia hay unos 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes. En el ámbito la proporción es un poco desequilibrada. Nada, es imposible, sencillamente imposible poder atender con esas ratios la población que solucionar esto, desbloquear esto, depende, pues no lo sé, es del Ministerio, es del Gobierno regional que tiene asumidas las transferencias. ¿De quién depende? ¿A quién hay que llamar a la puerta? Hay que llamar a la puerta del Ministerio. El Ministerio, y esto se está haciendo a través del Consejo General de la Psicología, lo que hay que hacer es aumentar las plazas de psicólogos internos residentes. Hay que aumentarlas, en Murcia solo tenemos 6 plazas a este ritmo, pero es que tenemos 6 plazas desde hace, no sé, 10, 15 años, no aumentamos el número de plazas, con lo cual vamos muy retrasados, y tampoco se está haciendo una previsión vía futuro, ¿no? Ese es el primer problema. El segundo problema es, si no tengo eso, tendré que habilitar otros mecanismos, tendré que
pues como responsable le hemos pedido al presidente de la comunidad autónoma, a Fernando López Miras, le hemos pedido una entrevista que estamos esperando. Las distintas consejerías sí nos han atendido. Del presidente estamos esperando respuesta, porque precisamente ante las adversidades legislativas hace falta priorizar en la agenda política y establecer unos criterios que tengan una financiación adecuada para poder invertir en salud pública. Entonces, si eso no lo puedo hacer, tendré que hacer otras cosas, y otras cosas muchas veces no pasan por las mismas soluciones de siempre. Es decir, algunas de las soluciones que se han buscado pasan por formar a otros profesionales o darle más funciones a otros profesionales. Por ejemplo, a hacer mejores detecciones de indicadores de riesgo de suicidio, estableciendo guías. El problema que tienen este tipo de soluciones, o el problema de que todos, por ejemplo, no sé, otros profesionales de servicios sociales que no son los psicólogos sean formados en hacer una detección de los indicadores de suicidio, siendo buenas actuaciones en cuanto a la prevención y a la formación especializada, terminan al final generando el cuello de botella en salud mental, porque como no hay nadie que atienda y resuelva en los niveles previos, que es donde nosotros decimos que tenemos que poner todas las energías, al final cuando detecto mucho y va todo al mismo sitio. Es decir, empiezo a levantar los casos que soy capaz, porque estoy entrenando a todos los profesionales a que miren esos indicadores de riesgo, pero después, sin embargo, no tengo más profesionales en salud mental para atender a la población cuando estoy aumentando la detección. Entonces, es muy importante que planifiquemos con sentido. No basta hacer gestos que están bien, que son bondadosos, pero que no son ni mucho menos certeros. No voy a la diana del problema. Si yo creo una primera línea de atención, tanto en educación, servicios sociales como salud, atención primaria, y lo genero con psicólogos, o por lo menos en educación y en servicios sociales con psicólogos que puedo tener totalmente capacitados para actuar de forma preventiva, voy a quitar una gran masa de casos que no se van a agravar ni van a cronificarse. Efectivamente. Y ese es el plan. Es obvio que las acciones formativas y de concienciación y divulgativas son buenas, naturalmente, exacto, pero ustedes buscan algunas acciones más ejecutivas, exacto, que sirvan como verdadera barrera de contención para que los problemas se agraven y tengan que acabar sí o sí en un centro de salud, exacto, mental. María, la pregunta para terminar, yo sé que es tópica y recurrente, pero hay que más que pregunta, es una recomendación, hay que volver a hacerla, que la gente no tenga miedo a pedir ayuda cuando crean que están acercándose a una situación de conflicto. Es muy importante pedir ayuda. De hecho, ya es el primer paso, es el primer pequeño escalón que tengo que subir en la conciencia de la dificultad que tengo y de que no estoy solo. Entonces va a encontrar una respuesta. Es verdad que hay que ir a los sitios adecuados porque todo el mundo no es capaz de dar una respuesta, pero los servicios públicos están para eso. Me parece muy interesante. Creo que es un tema, son estos temas aquellos son los de los que hay que hablar. Exacto. Como decíamos antes, no asustar, sino hablar, porque el primer paso para solucionar un problema es admitir y reconocer que uno lo tiene. Exacto. Y a partir de ahí seguimos caminando. María Fuster, decana del Colegio de Psicología de la Región de Murcia, muy amable y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, José, y a Televisión Murciana. Muchísimas gracias. Hasta otra ocasión. Gracias también a ustedes por estar ahí. Nos encontramos el próximo día aquí en Voces de la Región, en Televisión Murciana. Buenas tardes.